Bien, iniciamos en Salud y Previsión 110 y le damos la bienvenida a la doctora Evangelina Soler. Yo creo que la revista hoy tiene el privilegio de contar con la presencia de la doctora Soler, que sobre todo en este momento nosotros necesitamos gente que de los más capacitados para podernos hacer las recomendaciones correspondientes, ya que se dice, como estamos pasando épocas que no conocíamos y ahora volvemos a hablar de COVID, yo creo que hay que tomar un poco de esa experiencia que tiene la doctora Soler, que es uno de los médicos dominicanos, neumólogos, que más ha tratado el tema del COVID-19. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias, Michelle, y a todo el equipo por la invitación. Bien, doctora, por obligación, háblenos de qué estamos pasando en este momento. Tenemos una quinta, sexta ola de COVID en este momento en República Dominicana. Es, desde su punto de vista, una variante, una cepa más suave que no está llevando tanta gente a los hospitales y a los respiradores, a los cuidados intensivos. Nos acostumbramos a vivir sin protección, sin mascarillas y con COVID, y no le estamos prestando la atención necesaria. ¿Cuál es su recomendación y cuál es, vamos a decir, la noticia oficial desde su punto de vista? Bueno, mira, nosotros estamos en la sexta ola. Es diferente a otras ocasiones donde la población estaba muy asustada, donde aún no teníamos la vacuna y la expectativa de todo el que le daba COVID era de que se iba a morir. Ya la gente sabe que cuando se trata, no necesariamente la gente termina en muerte. Y eso ha mermado un poquito la reacción de las personas frente a la sintomatología y frente a un diagnóstico positivo. Las cifras que estamos viendo en las noticias, las cifras gubernamentales, son cifras que llaman la atención porque si comparamos con lo que aconteció a finales de marzo, donde teníamos prácticamente una caída de la cantidad de personas infectadas, podemos ver que hoy en día pasamos de tener 20, 30 casos, hoy en día estamos hablando ya de 1.500 casos, 1.400 tanto, casi 1.500 casos en el día de ayer registrado. Registrado de lo que se hicieron pruebas. Entonces, ahí voy. Hay otra cosa. El año pasado nosotros no teníamos pruebas caseras vendidas regularmente en las farmacias, en cualquier lugar. La mayoría de las personas que acude a mi consulta, que acude infectado, no se hizo un antígeno, no se hizo una PCR por su costo, se hizo una prueba casera. Y son personas que no entran en las estadísticas estatales. Entonces, estamos teniendo un registro de mayor cantidad de personas infectadas actualmente. Sobre cómo es el manejo clínico de esta variante que tenemos ahora, que lo que más estamos viendo es una variante del Omicron, pero que es mucho más agresiva que Omicron. Omicron cursó como una simple gripe para la mayoría de las personas que se infectaron, pero esta variante, la B.2, no es tan sencilla como Omicron, y si tú lo ves, ya hay 2 personas que fallecieron, y hay otras tantas que se complican y que no tienen el diagnóstico hecho porque la gente ya le ha perdido el miedo al coronavirus y dice tengo gripe, y tú oyes cantidad de personas tosiendo con gripe, pero no se han hecho una prueba. Ajá. Entonces vienen los infartos, no se la han hecho cuando tenían que hacérsela. Exactamente. No se la hicieron cuando tenían que hacérsela. Vienen presentando las complicaciones que se están viendo con esta nueva variante, que son complicaciones importantes porque la mayoría de ellas produce síndrome coronario, produce afección cardíaca, y entonces las personas vienen, muere de un infarto, muere de una complicación cardiovascular, pero no se hizo el diagnóstico de coronavirus. Eso no entra en las estadísticas. Entonces, tu otra pregunta de si las medidas de utilizar las mascarillas, el distanciamiento, si la gente ya no lo está contemplando, yo hago un llamado a que la gente vuelva a contemplar el uso de la mascarilla. Estamos teniendo un registro importante de casos
Pero vuelvo a repetir, no es la representación de lo real. Lo real es que por cada persona que se hace una PCR o un antígeno, hay 10 o 15 o 20 que no se han hecho nada, o que se están haciendo una prueba casera que no entra en las cifras. Entonces tú te montas un ascensor, un espacio cerrado, con una persona infectada, tú eres vulnerable porque tienes diabetes, porque eres hipertenso, porque tienes una condición clínica, te infectas, y no te va a ir tan bien como aquel que se pasó como que tiene una simple gripe y se quedó en su casa. Entonces el problema está serio. Los Estados Unidos están registrando una alza importante, alrededor de 142,000 casos diarios, cuando teníamos en marzo alrededor de 20,000, 30,000 casos. ¿En todo Estados Unidos? Todo Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que el mundo entero está experimentando una alza. Y es verdad, vamos a tener que convivir con el coronavirus. Doctora, pero hay que saber cómo convivir con él. Usted siempre ha sido muy, yo digo tímida a la hora de hablar de vacunas, pero hoy hizo un comentario y dice, ya la situación es diferente porque estábamos vacunados, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Así como usted nos dice, yo recomiendo, invito a usar la mascarilla y a cuidarse. Con el tema de las vacunas, la gente que ya se vacunó, que tiene no tres puede vacunas, ser tres también vacunas. que a un vacunado estas variantes le den más suave. ¿Hay alguna experiencia con esto de que uno tenga una protección con respecto a la vacuna? Y con el mismo tema, ¿cuál es su recomendación, si ya la hay como médico, con respecto a las terceras dosis, la cuarta dosis, si la vacuna a los 6 meses ya hay que dársela todos los años? ¿Ya hay estadística de esto? Sí, definitivamente las personas que llegan con un COVID bastante ligero, bastante leve, están hablando de que tienen ya 3 y 4 dosis colocadas. Entonces tú puedes contrastar aquel que llega con una dosis, 2 dosis, o el que llega sin ninguna, porque hay gente todavía que no se ha vacunado. Contrasta esos panoramas y te puedes dar cuenta que el impacto de la vacuna es real sobre la forma de presentarse el coronavirus. Entonces la invitación es a que las personas que tienen 2 dosis completen 3, y como tú dices, es muy probable que tengamos la necesidad de vacunarnos cada 6, 8 meses. No se ha establecido si 6 meses, 8 meses o un año, pero sí se sabe que aquellos que tienen más de 6 meses con una tercera dosis ya están aptos para colocarse una cuarta dosis. Y la ventaja que se presenta pragmáticamente con aquellos que ya tienen su esquema de 3 y 4 dosis es tangible, porque ahí están las estadísticas, están las cifras. Entonces la recomendación es que la gente complete su esquema de vacunación. Y que averigüe si vienen más. Definitivamente que se tienen que ir produciendo conforme se vayan desarrollando nuevas variantes, se tienen que ir produciendo nuevas formas de vacuna que contemplen esas variantes que van apareciendo. Pero la realidad es que los esquemas de vacunación, los pacientes que llegan con ellos completos tienen mejor respuesta ante el coronavirus. Doctora, pero entonces a la tercera dosis es lo óptimo. O sea, podemos decir... Bueno, depende del tiempo que tú te la colocaste. Sí, porque yo la cuarta ya hace 8 meses. Yo tengo gente que se puso una quinta dosis, que se puso 2 Sinovac y ya lleva 3 de Pfizer. Y está bien, eso no hay ningún problema. Yo no he visto el primer problema. Ok, por ejemplo, yo tengo de noviembre que me puse la tercera dosis de Pfizer. Con la edad tuya. Debería ponerse la cuarta dosis, ¿verdad? Hay que ponerse la cuarta. Es lo recomendable, y lo dijo el señor presidente. Bueno, y él está muy bien informado sobre salud. Y el presidente Biden se puso la cuarta dosis de Pfizer. Y todavía aquí hoy viene el periódico, que las dosis de Pfizer se están venciendo y que dirían que meses o un mes le queda. Lo que quiere decir que tendría que ser otra la vacuna, ¿verdad? Porque la Pfizer no se va a negociar más. Dijeron que no se va a negociar más. El 30 se vence. Bueno, pues entonces... La van a cambiar por dosis de niños. Es bueno que la población aproveche. O sea, los recursos que están
deben de ser aprovechados. Si una persona tiene solamente 2 dosis, debe de acudir a colocarse la tercera. Si tiene 3 dosis, acuda a colocarse la cuarta. Vamos a tomar en Porque cuenta eso, sí. definitivamente el que llega con 3 y 4 dosis le da mucho más ligero el coronavirus. Bien, doctora, tenemos más de 24 meses bregando con el COVID. Yo creo que ya tenemos 29 meses, de marzo, cuando fue la cuarentena en República Dominicana, ¿verdad? Sí. Marzo del año 20. Olvídese de lo que estamos pasando ahora, de la sexta ola. De esos pacientes que usted ha podido tratar, yo entiendo, sin tratar de que usted debe de haber visto mucho más de 2.000 casos de COVID al momento de hoy, ¿verdad? Definitivamente. Bien, la secuela, sobre todo en el área que usted maneja, ¿ha podido percibir secuelas y si hay secuelas permanentes de esos pacientes que le dio ya en el 2020, en el 2021 y te dicen a ti, tenemos ya indicadores de qué nos dejó eso a las personas que le dio suave o al que le dio medio? Mira, hay un grupo de gente que, ¿qué tenemos? Mira, la afección post-COVID, el síndrome post-COVID, como se describe, contempla muchos aspectos en la salud del ser humano. Desde la parte emocional, que hay que contemplarla, porque tenemos niños que han quedado afectados severamente porque a los padres les dio, porque estuvieron encerrados. Tenemos personas que desarrollaron estados importantes de depresión, de ansiedad, y eso es secuela del coronavirus. Pero tenemos hipertensos que no eran hipertensos antes de dar el coronavirus y están hipertensos. Pero también tenemos personas que han quedado con síndrome coronario agudo, hay personas que han quedado con arritmias cardíacas, hay personas que ya estaban afectados sus pulmones por asma, por EPOC, y han quedado con muchos trastornos desde el punto de vista respiratorio. Entonces el coronavirus es una afección que todavía falta mucho tiempo para estudiar su impacto en cuanto se produce, y a veces no hay una correlación clara si es un COVID leve o si es un COVID agresivo, porque tú puedes encontrar una persona con un COVID leve que le dio sumamente suave, pero que posteriormente presenta un daño vascular que le lleva a desarrollar un estado de hipercoagulabilidad, un estado de trombos, y esa persona sencillamente hizo un COVID leve, pero ya se queda con un daño en el endotelio vascular que se queda de por vida, y eso es una secuela del coronavirus. Entonces, el coronavirus no es de tomárselo tan a la ligera. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en este espacio. Hay personas que porque son jóvenes y no tienen ningún tipo de condición de salud preexistente, entienden que si le da coronavirus no deben de ir al médico, no deben de hacer su chequeo, y los chequeos hay que hacerlos. Todo el que da positivo de coronavirus debe de ir a un médico. Definitivamente. Mira, hemos visto... inclusive siendo asintomático. Claro, hemos visto daño a la glándula tiroidea. Hay personas que quedan hipotiroidea por una inflamación importante de la glándula. Y la glándula se daña. Entonces, de la única manera que esa persona va a determinar que tuvo un daño en esa glándula del tiroides es acudiendo a hacerse un registro, un chequeo. Otras personas al mes, a los 2 meses, desarrollan arritmias o desarrollan inflamación del músculo cardíaco. Entonces, de la única manera como tú puedes registrar esos daños es con un chequeo cardiovascular, con un ecocardiograma, con un Doppler de miembros inferiores, y en definitiva debe de acudir a chequearse. Doctora, en la casuística de los pacientes que usted recibe, que han tenido COVID, si tiene una estadística, ¿qué porcentaje ha tenido daños posteriores? No te puedo establecer la cantidad de personas que queda con daños posteriores, porque, como te decía, hay daños que no son, que tú no lo mides y tú dices, bueno, yo tengo dentro de todo mi arsenal de pacientes, de los 700 que vi entre el mes pasado y, bueno, de ellos 500 quedaron con trastorno en el medidor del dímero D, que es una prueba que determina que hay un estado de afección de
de los elementos de la sangre, de la coagulabilidad. Sí, sí. Entonces, porque hay otros aspectos que no son tan medibles, por ejemplo, la parte psiquiátrica. Y entonces, hasta que no se haga un consenso y se estudie en totalidad cuántos pacientes se han registrado con trastornos psiquiátricos, cuántos pacientes está viendo el endocrinólogo que han quedado con daño en la glándula tiroidea. Y daño ¿Cuánto está permanente, viendo? y en el área de neumología, daño permanente a nivel de respiración, de pulmones, esos pacientes que tú dices, mira, estaban marcados, el COVID le llegó a impactarle un poquito los pulmones, esos daños son permanentes. Depende si el paciente tenía un daño preexistente. Por lo regular, los pacientes que son fumadores hacen daños permanentes. Muchos de ellos pueden resolver la inflamación, pueden resolver dependiendo de cómo fue el desarrollo de la enfermedad, si fue tratado a tiempo, si el paciente ameritó ventilación, si el paciente llegó a tener fibrosis pulmonar. Entonces, dependiendo de esos aspectos, el paciente puede desarrollar un trastorno irreversible. Lo hemos tenido pacientes que quedan con afección pulmonar que no se trata con los medicamentos que debe tratarse en ese momento y sencillamente el pulmón pues queda con cierto grado de fibrosis y hasta dependiente de oxígeno. La evolución del tratamiento de COVID. No sabíamos al principio cómo tratar. Yo, por ejemplo, le puedo decir que el mejor caso es mi experiencia llevando pacientes donde la doctora Soler. Y uno pudo ver al principio, espérate, vamos a comenzar con esto porque esto no sabemos todavía cómo se trata. Vamos por aquí, vamos con... Luego se fueron agregando unos antibióticos, unos antivirales, luego en pastillas, luego había que internarte, luego... Y se fue tratando en cada momento. Yo digo que hay como tres etapas de tratamiento para el COVID. Al día de hoy, cuando usted evalúa esto, tenemos ya los medicamentos y el protocolo, contamos con estos recursos disponibles y ya sabemos lo que funcionan o no, y estamos preparados para seguir manejándolo así, o todavía podremos tener cosas nuevas para manejar este tipo de enfermedad. Sí, definitivamente. Tú sabes, en principio estábamos con los medicamentos de uso compasivo, pero sí se sabía y aprovechamos ese recurso para tratar a los pacientes, sí se sabía que los pacientes que llegaban en mejor estado físico, o sea, una persona que se alimentaba bien, una persona que no es obesa, una persona que tiene un componente nutricional adecuado, le iba mejor que aquel que no tenía esas condiciones. Las personas que tenían su tratamiento regularizado, hipertenso, en definitiva, que ese paciente que está controlado desde el punto de vista metabólico le va mejor. En cuanto a medicamentos, la evolución de ellos, vimos los errores que se cometieron utilizando ivermectina, utilizando hidroxicloroquina, utilizando medidas que no eran tan favorables. Por ejemplo, intubar a los pacientes cuando probablemente con una ventilación no invasiva el paciente le respondía mejor que aquel que era intubado. O sea, se cometieron algunos errores que hoy en día sabemos que no se deben de cometer. Una sobrehidratación tampoco es buena. Se reconoce el uso de moléculas como el tocilizumab, que se comenzó a utilizar de manera experimental, pero que hoy en día se sabe que tiene un impacto porque los pacientes tienen mayor sobrevida cuando se utiliza que cuando no se utiliza. El mismo Remdesivir, luego pasamos por los anticuerpos antimonoclonales. Estamos ahora actualmente con antivirales que se utilizan en los Estados Unidos, pero también otros que se comenzaron a utilizar en Japón. En los Estados Unidos están con otras moléculas. El favipiravir es de Japón, que se comenzó a utilizar para tratar la influenza. Y nosotros aquí tenemos esquemas que tú sabes que hemos estudiado con universidades extranjeras, con médicos de los Estados Unidos, y tenemos esquemas donde tenemos 50 pacientes estudiados con muy buena aceptación con la molécula que estamos empleando, y ese esquema donde no hemos tenido eventos adversos y tampoco hemos tenido ni hospitalizaciones, pero tampoco hemos tenido mortalidad. O sea que
ya tenemos esquemas de tratamiento muy bien estudiados y experimentados y que están dando resultados. En el caso de las preguntas que nos llegan, un paciente que ya hay pacientes que le ha repetido 2 y 3 veces la enfermedad. Y eso es y usted mencionó, debe de ir al médico cuando usted esté positivo. Cuando tiene síntomas. Cuando tiene, sí, perfecto. Nos llega la pregunta, un paciente que le dio COVID el año pasado, ¿qué tipo de evaluación debe de incluir en sus evaluaciones médicas periódicas? Ir a un neumólogo y evaluarse a ver cómo está, si ha tenido alguna secuela de esta enfermedad. Definitivamente, debe de ir al neumólogo, también tiene que ir a su cardiólogo. Es importante que se revise desde el punto de vista hormonal para ver si hay algún tipo de trastorno. Hay pacientes que quedan con daño hepático perenne. Tú puedes ver las transaminasas elevadas como resultado de la inflamación de ese hígado. O sea, se afecta toda la economía, se afecta todo el cuerpo y entonces el paciente tiene que hacerse una revisión completa para ver que no haya tenido ningún tipo de daño en su cuerpo, porque muchos de esos daños, la hipertensión que hablábamos ahorita, la sintomatología no se registra, es silente. Una persona puede estar hipertenso y no va a tener síntomas, o puede tener síntomas mínimos y no tomarlos en cuenta, pero por lo regular el hipertenso no tiene síntomas. Entonces, eso puede ser resultado de haber padecido coronavirus. Doctora, el porcentaje de positividad está subiendo rápidamente. Por ejemplo, la gente dice, no, son tantos casos, pero el porcentaje es lo más importante. Ya estamos en 16, según lo que nos dijeron ayer. ¿Usted entiende que la gente ha entendido que valga la redundancia, que la flexibilidad en el uso de la mascarilla ha sido vital para eso? Porque usted dice, por ejemplo, usted decía, tú entras a un ascensor, todos los días nosotros entramos a un ascensor, todos los días. Y en el ascensor, el ascensorista y muchos de los que entran no entran con mascarilla. Yo no me acuerdo que tengo la mascarilla. Exacto. Yo tengo una en todos los sacos, en todos los trajes, por si acaso, pero a veces no me lo pongo nada. En el carro hay que engancharla, el espejo retrovisor también. Te lo voy a poner muy sencillo. Yo diariamente veo una cifra importante de pacientes infectados, aun cuando teníamos casos muy bajos. Y yo recibo 3 y 4 personas diariamente a las cuales le tengo que facilitar mascarilla, porque llegan infectados a mi oficina sin mascarilla. Wow. Oye, eso, y el nivel de conciencia. O sea, la gente no creó conciencia. No. Oye, te estoy diciendo, personas infectadas. Y que lo saben. Que llegan, doctor, estoy infectada, miren mi prueba, sin mascarilla, y subieron por ese ascensor y se sientan en la sala y mi secretaria tiene orden estricta de no permitir personas sin mascarilla y les facilita las mascarillas. Oiga, y aunque sea una variante Omicron más tolerable, vamos a decir, una cosa, los efectos en un no vacunado, porque también hay mucha gente que no tiene ni una sola de las vacunas, entonces, aunque sea esa variante u otra con menos posibilidades de causar daño fatal, el riesgo se hace más fuerte o es el mismo riesgo que si fuera una enfermedad fatal para una persona sin vacunación. Mira, esta variante, si la compara con Delta, es mucho más leve. Pero si tú comparas con Omicron de diciembre, donde la gente entendió, y por eso viene el problema, o sea, la gente entiende que está infectado de coronavirus, pero que ya es una gripe, que es algo normal. Y es muy probable. La gente te dice, yo no tengo corona, lo que tengo es gripe, para que tú le creas. Sí. Ajá. Y muchos infectados ya lo ven como que fue una simple gripe, porque esa fue la experiencia que se vivió en diciembre y enero. Pero si le hubiera dado a una gente sin ni una de la vacuna. Pero si le da a una persona sin ninguna vacuna y tiene factor de riesgo, la cosa puede ir a mayores. Y ese es el llamado que estamos haciendo. Porque definitivamente no vamos a vivir la vida entera encerrados, no vamos a vivir la vida entera controlando. Pero los espacios cerrados, las escuelas, deben ahora en esta etapa final, y aquí hago el llamado a las autoridades y sobre todo a las autoridades escolares
para que las escuelas vuelvan a normatizar el uso de la mascarilla en esta recta final, porque los casos están entrando básicamente por los niños que llegan infectados desde los colegios. Sí. Entonces los colegios deben de llevar su mascarilla. Están casi de vacaciones ahora. Sí, Bueno, pero ahora es que está el boom. Pero mientras tanto, están Sí. casi de vacaciones, mientras tanto están infectando una gran cantidad Sí, de personas vulnerables. Mire, y otra cosa, una de las consecuencias es la disminución en la oxigenación. Usted me corregirá con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es un síntoma por el cual una persona debe preocuparse de que pueda estarle pasando eso? De falta de oxigenación por una afección que no sabe que tiene, que pudiera ser el COVID. Es que no debe de llegar a ese punto. ¿Cuáles son los síntomas que usted debe de chequear? Si usted se siente con cualquier síntoma de gripe, puede ser COVID. Exacto. Los pacientes llegan con un dolorcito de garganta, un dolorcito de cabeza. Esta variante... ¿Y la tos? La tos se produce ya después del cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Oh. Y el resultado de esto que tú mencionas, de la disminución de la oxigenación, Ajá. es después del octavo o noveno día. Ok. Después de esa fase inflamatoria. De inicio las personas no registran caída de los niveles de oxigenación, salvo que esté muy lleno de secreciones y temporalmente le baje un poquito, pero desde que tose y libera esto, pues la oxigenación vuelve a funcionar bien. Bien. Doctora Soler, finalmente, nosotros vamos las otras, salgamos un chiste del COVID. Gripe, influenza, problemas respiratorios, alergias, todo esto. Fue que el uso de la mascarilla y de todo esto provocó que la gente se enfermara menos y ahora estamos de vuelta a todo. O sea, también tú puedes tener una gripe, una influenza. Tenemos que protegernos para todo esto. Claro, claro. Siempre el llamado a las personas con factor de riesgo a vacunarse, siempre lo hacemos. Hay vacuna contra influenza, hay vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, que es el agente más frecuente que produce neumonía. Y hay personas con factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades que les va a producir mayor impacto que una persona que no tiene esos factores de riesgo. Entonces, es lo que tú dices, el no tener la mascarilla, como estuvimos 2 años atrás, donde bajó de manera importante la cantidad de casos de enfermedad respiratoria, el no tener la mascarilla de nuevo, más las contaminaciones ambientales, más el polvo del Sahara, definitivamente que ha producido un incremento de estas importantes afecciones y de la circulación de nuevos virus y de virus que circulan habitualmente, pero ahora lo estamos viendo con más frecuencia. Y es importante que la población vulnerable se vacune contra influenza, se vacune contra estreptococo y que se vacune contra el coronavirus. Bien, yo creo que lo que hay que hacer es agradecer a la doctora Soler su participación y tomar la decisión. Vayan a su médico. Me voy a tomar la libertad de decir, vayan a donde la doctora Soler, que puede compartir con usted toda esta experiencia. ¿Y dile dónde hay que ir? La doctora Soler tiene su práctica, su consulta en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Evangelina Soler, gracias por estar con nosotros y Gracias, hay que prestarle atención a esto. Hay que evaluarse, hay que ir al médico y a utilizar dentro de lo posible las mascarillas y también cuidado con los niños en las escuelas. Usted se para en el parque, se sienta un ratico ahí, hace la hora en el parque, mirando ahí con la paloma y todo eso, en lo que le llega la hora de entrar. Es ¿Verdad? así. ¿Es así? Bien, gracias doctor. Placer, gracias por la invitación.